Hola, bienvenidos a nuestras clases de matemáticas. Hoy veremos ley de los cosenos. La ley de los cosenos se aplica para todo tipo de triángulo. Por lo general lo utilizamos para triángulos oblicuángulos, triángulos diferentes a un ángulo recto, ya que para este tipo de triángulos utilizamos teorema de Pitágoras o razones trigonométricas. Acá tenemos un triángulo en el cual los ángulos los nombramos con letras mayúsculas. Digamos que este es el ángulo A, este es el ángulo B y este es el ángulo C. No importa el orden para nombrar los ángulos. Y los lados con letras minúsculas. Si este es el ángulo A, el opuesto va a ser el lado A. Este es el ángulo B, el opuesto va a ser el lado B. Este es el ángulo C, el opuesto va a ser el lado C. La ley de los cosenos lo podemos utilizar cuando conocemos los tres lados o también cuando tenemos lado, ángulo, lado. Cuando hablo de lado, ángulo, lado, si tengo el ángulo A, puedo utilizarlo conocido a el lado B y el lado C. O si tengo el ángulo B, debo conocer el lado A y el lado C. Lo mismo con el ángulo C, debo conocer el lado B y el lado A. La ley de los cosenos nos dice que el lado al cuadrado, digamos que el lado A al cuadrado, es igual al lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado menos el doble del lado B multiplicado por el lado C por el coseno del ángulo A. Si voy a encontrar el lado B, me queda que B al cuadrado es igual al lado A al cuadrado más el lado C al cuadrado menos el doble del lado A por el lado C por coseno del ángulo B. Si voy a encontrar el lado C, digo que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos el doble de A por B por coseno de C. Estas expresiones me permiten encontrar los lados o los ángulos de cualquier triángulo. Ahora me piden resolver este triángulo. Cuando hablamos de resolver un triángulo es encontrar el valor del ángulo A, el valor del ángulo B, el valor del ángulo C, el lado A, el lado B y el lado C. En este caso tenemos que el ángulo A mide 36 grados. Mire que es el opuesto de B, el lado B mide 13 y el lado C mide 6. Me faltaría encontrar los dos ángulos, el ángulo B, el ángulo C y el lado A. Miramos acá, tengo en el ángulo A, tengo A, lado, lado. Como en esta, puedo utilizar la ley del coseno. Vamos a reemplazar entonces en la parte A, que quedaría al cuadrado, el lado al cuadrado, es igual a B al cuadrado, el lado B al cuadrado. En este caso sería 13 al cuadrado más el lado C al cuadrado. Sería 6 al cuadrado menos el doble de B. B es 13 por C, C es 6 por coseno del ángulo A. En este caso el ángulo A es 36 grados. Al cuadrado es igual, hacemos la operación, esto me da 78,793348.
Voy a quitarle el cuadrado, le saco la raíz cuadrada de 78, 79, 33, 48. Y aquí digo que sacando la raíz cuadrada, a es igual a 8.9. Tomo una décima de aproximación y decimos que el lado A acá es igual a 8,9. Después de haber encontrado el lado A, vamos a encontrar el ángulo B o el ángulo C. Encontremos el ángulo B, entonces vamos a trabajar con esta expresión. La voy a copiar, quedaría que B al cuadrado es igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos el doble de A por C por coseno de B. Como necesito encontrar el ángulo B, vamos a despejar esta parte, coseno de B. Digo que este término que está restando pasa positivo al lado izquierdo, quedaría 2AC por coseno de B es igual, esta parte queda igual al cuadrado más C al cuadrado, y el B que está sumando pasaría a restar. Y digo que coseno de B es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado. Y la parte que está acá multiplicando, el 2AC, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. 2 por A por C. Con esta expresión puedo encontrar el ángulo B, ya que tengo lado, lado, lado. O podría haber despejado de la misma manera el coseno de C y poder encontrar el ángulo C. Vamos a reemplazar los valores para encontrar el ángulo B. Decimos que coseno de B es igual a A al cuadrado. El lado A al cuadrado es 8,9 al cuadrado más el lado C al cuadrado, en este caso es 6 al cuadrado, menos B al cuadrado, en este caso sería menos 13 al cuadrado. Esto dividido entre 2 por A. A es 8,9 por C. C es 6. Luego decimos que coseno de B, haciendo la operación, esto me da menos 50, 36, 51, 69, donde encontramos el ángulo B, que es igual. Aquí procedemos igual en razones trigonométricas para encontrar un ángulo. Esto me da que el ángulo es igual a 120,2. Después de haber encontrado el ángulo B, vamos a encontrar la medida del ángulo C. Recordemos que la medida de los ángulos internos de un triángulo, la sumatoria es igual a 180 grados. Decimos que a 180 le vamos a restar la medida del ángulo A y le vamos a restar la medida del ángulo B. Y esta sería la medida del ángulo C. Me queda que 180 grados le resto la medida del ángulo A, que es 36 grados, y la medida del ángulo B, que es 120,2 grados. Obtenemos 23,8 grados. Esta sería la medida del ángulo C. Colocamos acá que el ángulo C mide 23,8 grados. Y esta sería la solución de nuestro triángulo aplicando la ley del coseno.